Muy buenas tardes, un jueves de Júpiter más en esta tu escuela, La Mesa Camilla, la primera escuela de mediunidad y tarot presencial en Valencia. Hoy os vengo a hablar de un tema con respecto al tarot y es un tema que me parece súper importante a la hora de hacer una lectura rica y que nos sirva y que sobre todo no os olvidéis que a quien le tiene que servir es al consultante, ¿eh? Una lectura de tarot no se trata de que nosotros veamos lo bien que lo hacemos o lo bien que lo leemos, sino que la otra persona se lleve algo productivo y algo rico y algo que le sirva pues para su problema, ¿no? En principio, aunque el tarot no es determinante, y eso ya lo sabemos, sí que es verdad que a nosotros lo que no nos interesa, por ejemplo, a un consultante, lo que no le interesa, por ejemplo, ni en lo más mínimo, es que tú le digas cómo se siente. Lo que sí que le interesa como consultante es que tú le des unas herramientas adecuadas para que esa persona pueda hacer algo con la situación que le preocupa, ¿no? Para que le dé un poquito de luz en esos puntos de oscuridad. Bueno, yo vengo a hablar de varios temas hoy, un poquito así como un poquito un popurrí, pero son cosas que yo me voy encontrando en los cursos y veo que son un poco interesantes de tratar y para que, pues, oye, si estáis de verdad interesados en estudiar el tarot y en leerlo, es fundamental que sepamos estas cosas. Lo principal cuando nosotros en los cursos, ¿no? Yo soy muy pesada y digo, a ver, ponle un título a la historia, ¿no? El título sería la pregunta. Por eso las preguntas tienen que ser bastante claritas, ¿no? Y bastante, o sea, el título, por ejemplo, de un libro es lo que te llama la atención. El título de una película que a lo mejor dices, es que no tiene nada que ver, ¿no? Muchas veces no tiene nada que ver, pero sí que ese título el que lo ha puesto, entiendo que le habrá dado una connotación, un sentido dentro de esa historia. Entonces, al final de lo que se trata con el título y de lo que se trata con la pregunta, título es lo mismo para mí, al final es lo que te va a determinar la historia. De ahí que la pregunta sea tan importante y por eso no podemos hacer la pregunta de cualquier modo. Es decir, una pregunta no sería una conversación. Una conversación con alguien con la que tú te empieza a contar todo con pelos y señales o sin pelos ni señales, empieza a contar una historia y tú de ahí tienes que sacar muy poquito a poco la pregunta, ¿no? Entonces al final tú te armas un lío porque quizás la persona no sabe expresarlo y tú no sabes coger lo más importante de ese contexto, ¿no? Que es de lo que se trata. Entonces al final el tener estas cosas muy claras nos van a ayudar mucho en la lectura. Porque si, por ejemplo, nosotros queremos contar una historia sobre Carmen, pues tendremos que decir, Carmen, la historia, por ejemplo, Carmen tiene 26 años, ¿no? Y tendremos que ponerle una edad o tendremos que ponerle en la historia dentro de un contexto y tenemos también, por supuesto, que ver dónde vemos a Carmen, en qué situaciones vemos a Carmen y sobre todo en qué nos ha preguntado Carmen. Cuando nos pregunta Carmen sobre el amor, por ejemplo, o las relaciones, es mucho mejor que nosotros preguntemos globalmente sobre la relación de Carmen con X, que puede ser una relación de amistad, una relación de pareja o cualquier cosa, cualquier tipo de relación, ¿no? Con ella misma. Entonces, nosotros tenemos que tener claro ya de entrada la historia que le vamos a preguntar al tarot, porque si no, imagínate, nos puede preguntar, nos puede decir sobre Carmen cualquier cosa que no tenga ningún sentido o que ella no quiera que nosotros le digamos, ¿vale? Yo no soy partidaria de decir una información que alguien no te ha preguntado, porque otra cosa es que nosotros nos guardemos información que veamos relevante con respecto a la pregunta que realmente nos están haciendo. Eso sí, pero si no entra dentro del contexto de la pregunta, yo no soy partidaria de que se conteste. Entonces, vamos a ver una de las cosas primero. Hay que poner un título, ¿no? A nuestra historia. Si, por ejemplo, es la historia de Carmen de 26 años en su relación,
sentimental o emocional. Pues ahí, dentro de ese contexto, nosotros leeremos las cartas. ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros aprendemos las cartas con una combinación, con unas combinaciones, las combinaciones en las cartas son, por ejemplo, estas. A ver, vamos a ver. Imagínate que nosotros tenemos una combinación de cartas, ¿no? Que ya significan de por sí una cosa. Proposición de amor para Carmen y ella está en un momento, por ejemplo, en el que no quiere ver, no quiere relacionarse, no tiene claro las emociones, no tiene claro las relaciones, ¿no? Y esta combinación siempre la leeríamos así. ¿Por qué? Porque esto es una copas y estos son espadas que nos hablaría de los pensamientos de Carmen. Entonces, esto siempre lo leeríamos así y en la historia que hemos dicho de Carmen tiene 26 años y nos pregunta por la evolución emocional o sentimental, tendría sentido. Pero ahora esta combinación, si la leemos, Carmen, 26 años, y nos pregunta por su situación laboral, pues quizás ya no tenga el mismo sentido. Entonces, las combinaciones de las cartas no se pueden leer con una combinación de esto con esto significa esto. ¿Por qué? Porque hay tantas posibilidades como historias, como situaciones y como posiciones, porque no es lo mismo que yo lea la carta de esta manera que la carta de esta. Entonces, las combinaciones no son convenientes leerla porque siempre nos van a como englobar en algo muy chiquitito cuando el contexto es muchísimo mayor. Ahora imaginamos que Carmen, que tiene 26 años, nos pregunta por su economía y vamos a ver estas dos cartas, esta y esta, ¿no? Entonces decimos, hombre, a ver la combinación de estas dos cartas en la historia de Carmen y su economía. Pues muchas personas quizás se quedarían pensando y dijeron, pues si aquí nada me habla de economía. El palo no significa, el de oros no solamente habla de economía, igual que el de bastos no solamente habla de trabajo, igual que el de copas no solamente habla de emociones. Nosotros debemos aprender que las cartas no se combinan entre sí para dar un significado, sino que tienen un significado dentro de la historia, ¿no? Ambas cartas, ninguna nos habla, por ejemplo, de la economía, pero nosotros tenemos que ver la economía. No podemos decir, ah, pues mira, me habla de una relación. Y entonces Carmen te diría, bueno, bien, pero es que yo no te he preguntado por la relación, te he preguntado por la economía. Entonces, ¿cómo leemos esta carta en la economía de Carmen? ¿No? Pues podríamos decir que puede tener buenas noticias económicas, buenas noticias con respecto a un nuevo contrato en el que Carmen va a firmar en breve y que además le va a dar, oye, una estabilidad y una remuneración económica, porque además son buenas noticias, ¿no? Si ya esta nos dice que además va a ser de una manera rápida, va a firmar un contrato de una manera rápida que le va a proporcionar money money. Entonces, quiero decir, dentro de este título que es Carmen de 26 y su economía, veremos que estas cartas toman un sentido. Entonces, no podemos solamente cerrarla en un sentido. Ahora vamos a ver, por ejemplo, vamos a sacar al azar, vamos a ver que Carmen, de 26 años, nos pregunta por el trabajo. Y ahora vamos a complicar el asunto. Vamos a sacar 4 cartitas, a ver si me caben en la mano. Vamos allá. Vamos a ver Carmen, su economía, y sacamos 1, 2, 3 y 4. Cuando nosotros tenemos 4 cartas, ¿vale? Como es este caso, la vemos aquí. Vemos la reina de copas, la fuerza, el 3 de bastos y el 2 de espadas. Carmen y su economía, ¿no? Vale, vamos a ver. Aquí nos pregunta por su trabajo, perdón, y Carmen de 26 años nos pregunta por su trabajo. Entonces, ya tenemos título, trabajo de Carmen de 26 años. Ese sería el título. Entonces nosotros vemos aquí que, bien, hombre, alguno diría, "Ah, pues mira, yo el trabajo lo veo aquí, perfecto, está muy bien". Y entonces luego veríamos la historia. Este sería el trabajo de Carmen y, ¿no?
de Carmen de 26 años. Veríamos que ese sería el título de la historia. Entonces lo leeríamos como ya a partir del título de Carmen. Vemos que el título de Carmen es, puede ser que esté pensando en nuevas, ¿por qué no abrirse a nuevas oportunidades en otros lugares, ¿no? Viajar con respecto al trabajo, es decir, que su trabajo sea con respecto a hacer viajes al extranjero o hacer viajes comerciales, es decir, su trabajo puede ser que esté relacionado o vaya a estar relacionado con viajes y viajar mucho. Esto es algo que a ella le preocupa, es algo que realmente la tiene como preocupada, no sabe qué hacer, si decidir por quedarse en la ciudad de siempre, en su ciudad de origen, por ejemplo, donde ella tiene sus apegos emocionales, o empezar o sea, iniciar ese emprendimiento y, como tenemos aquí el 3 de bastos, sería la decisión entre una cosa u otra. ¿Por qué? Porque ella lo que dijésemos quiere controlar un poco la situación, es decir, quiere estar por una parte quiere trabajar haciendo viajes porque eso le gusta y le emociona y le apasiona. Recordamos que el bastos es pasión también, pero por otro lado también tiene esa parte controladora. A lo mejor imaginamos eh, que Carmen de 26 años pues quiere controlar la situación con respecto, no sé, con respecto a su trabajo, si es que ella, por ejemplo, es la organizadora, pues no quiere dejar de controlar esa situación porque le produce estrés, ¿no? Y luego vemos también que es una mujer que quizás es muy apegada a la familia, a lo que es el hogar, a lo que es si vive con sus padres, o sus hermanos o incluso sus amigos. Entonces, este trabajo es una buena oportunidad donde Carmen puede expandirse y puede crear algo nuevo realmente con respecto a abrirse a otras oportunidades, sobre todo de cara a expandirse por el mundo, pero tiene esta parte, dijésemos, que le restaría. Entonces, fíjate cómo al final no se lee por combinaciones, sino por historias. ¿Bien? Esa es una parte muy importante porque cuando nosotros aprendemos la esencia de las cartas, ¿la esencia qué es? Aquello que tiene intrínseco, aquello que no es el significado, sino una esencia es. Vamos a coger una carta, ala, y vamos a ver lo que quiero decir con esencia. Me ha salido estar el 10 de espadas. ¿Cuál sería la esencia del 10 de espadas? No el significado en sí, no es lo que significa. La esencia del 10 de espadas, primero, son sus colores, su numerología, el palo y cómo vemos el personaje. La parte de arriba, la parte del medio y la parte de abajo. Todo eso sería la esencia de la carta. ¿Por qué? Porque cuando yo leo y pongo atención en una carta, un día me puede estar hablando de una cosa, otro día me puede estar hablando de otra y otro día me puede estar hablando de otra. Si no, yo esta siempre la leeré igual. La leeré como un 10 de espadas, que significa, con mis pensamientos, significa una persona que ya ha tocado fondo y chimpún. Y ya no la leeremos de otra forma. No la leeremos, no podremos leerla de otra forma. Entonces, esto es muy importante, un poco el desaprender en sí para poderla meter en cualquier historia. Si no, esta no la podremos meter en cualquier historia. De ahí que un arcano pueda significar muchas cosas. Nunca os ha llamado la atención que un arcano tenga 20 o 28 significados o más. Entonces, ¿cómo puede ser, no? Si una carta debería de significar una cosa, porque tiene todo en esencia. Tiene ese fondo, tiene esos colores, el color negro que nos habla de la incertidumbre, tiene este nuevo amanecer, que quizás nos está hablando de que aquí hay un resurgimiento después de la caída, ¿no? Tiene a esta persona que está como mirando hacia aquel lado. Vemos que aunque su cabeza esté hundida en el suelo, puede estar como un poco ladeada mirando el amanecer. Vemos cómo realmente todo esto que le pesa, que pueden ser también sus propias emociones que le han hecho crear esos malos pensamientos que le han hundido. ¿M? Y vemos que la esencia de la carta es un 10 cierre inicio, es decir, hay un cierre total para iniciar algo, algo nuevo que seguramente lo sacará de esta o la sacará de esta situación. Entonces, fíjate cómo
Todo esto te puede servir para hacer lecturas mucho más ricas y no solamente cerrarnos en cartas, en una sola carta, en un solo significado o en combinaciones, porque las combinaciones son muy peligrosas. Solamente nos cierran en ciertos significados que son como son y de ahí nos salimos. Y como siempre, vamos a dar un consejito final para este fin de semana y este nuevo año que comienza. Vamos allá, vamos a ver qué nos sale. Vamos a coger tres cartitas, vamos a pensar, nos centramos y vamos a sacar tres cartitas. A ver, una, dos y tres. ¡Wow! Me encanta. Bien. El año 2025 o este fin de semana que ya es un casi, estamos ahí cerrando y iniciando, primero nos dice que vamos a tener eh, una creatividad inmensa, que pensemos con inteligencia también aquello a lo que queremos llegar, a lo que queremos conseguir, a cuáles van a ser nuestros propósitos, a cuáles van a ser, porque va a ser algo que realmente podamos invertir tanto tiempo como economía y que luego vamos a tener una recompensa de ello, ¿eh? Esto es muy importante porque muchas veces pensamos que las cosas que hacemos caen en vacío y las cosas que hacemos siempre, siempre es para algo, ¿no? Que a lo mejor no en el tiempo en el que nosotros creemos, pero sí que al final todo trabajo y todo esfuerzo tiene su recompensa de alguna manera. Nos va a pedir también cierre inicio del 2025, de 2024-2025, que tengamos las cosas claras, que nos enfoquemos en algo, que no dejemos divagar nuestra mente, que vamos a fijarnos en algo. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos cosas concretas y recoger situación económica o temas de salud, porque acordaros que también la tierra, el elemento tierra, nos habla de nuestra salud, de nuestro cuerpo, ¿eh? Y también podemos recoger cosas si nosotros nos centramos en cuidarnos, en estar bien y sobre todo en un quererlo controlar todo para no perder esa situación de que estoy cansado, estoy cansada y no puedo centrarme en algo en concreto. Esto es súper importante que lo tengamos claro. Es una energía muy bonita que nos puede ayudar a iniciar de una manera fuerte. Y nada, yo ya me despido de vosotros. Muy feliz año, que iniciéis el año de una manera súper bien y súper con aquello que queráis, con vuestra familia, con vuestros amigos y sobre todo tener mucha ilusión para conseguir cosas y sobre todo, bueno, pues regalaros un curso de tarot. Si queréis regalaros un curso de tarot para este 2025, recordaros que iniciamos curso tanto presencial como online el día 7 de enero. Martes 7 de enero de 6 a 8 de la tarde. Lo podéis hacer tanto online como presencial. Y bueno, pues esta y muchas más cosas aprenderéis en la escuela La Mesa Camilla, que está en Valencia, pero que como os digo, también podéis acceder al curso que inicia ahora en enero de forma online. Pues muchísimas gracias por estar ahí cada jueves de Júpiter y muchos besos, felices fiestas y gracias.